Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, segundo domingo de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo desde 5 hasta 42. En aquel tiempo, al pasar por Samaria, el Señor Jesús llegó a un pueblo llamado Sícar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le pidió: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. Ella le respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Los judíos, en efecto, no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le contestó la mujer, «no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacarás esa agua viva? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron sus hijos y sus rebaños?» Jesús le respondió: «Quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que mana hasta la vida eterna». Entonces la mujer le dijo: «Señor, dame de esta agua, para que no tengas más sed, ni tengas que venir aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y regresa aquí». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Es cierto lo que has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En esto dices la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar». Jesús le respondió: «Mujer, créeme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu y por eso sus adoradores deberán adorarlo en espíritu y en verdad». La mujer le contestó: «Yo sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos los explicará todo». Entonces Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En este momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó: «¿Qué buscas?» o «¿Por qué hablas con ella?». La mujer dejó ahí el cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». La gente salió del pueblo y fue a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían: «Maestro, come». Pero él les contestó: «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Entonces los discípulos se preguntaban unos a otros: «¿Acaso alguien le habrá traído de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes:
¿Todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues bien, yo les digo ahora, abran los ojos y vean los campos. Ya están maduros para la siega. El segador recibe su salario al recoger el fruto para la vida eterna, de modo que sembrador y segador se alegran juntos. En este caso se cumple el dicho de que uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar donde no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogen el fruto de sus trabajos. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer que les decía, me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde estaba Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de sus palabras, y le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Un texto maravilloso, muy largo, por eso no podemos comentarlo palabra por palabra, cuando en cambio prácticamente a ogni palabra, a ogni línea, hay un símbolo, hay una referencia. Evidentemente no es este el momento. Vamos solamente a subrayar algunos aspectos. Jesús va de camino de Judea al sur hasta la Galilea al norte, pasando por Samaria. No estaba obligado geográficamente, había por lo menos la vía del mar y la vía a la orilla del río Jordán. El evangelista, en el texto originario, subraya que pero tenía que pasar de ahí. Evidentemente, teniendo otras 2 opciones, el deber de Jesús no era en un sentido físico, sino teológico misionero. Tenía que pasar por ahí porque Dios lo había enviado también por los samaritanos. Cristo ha venido por todo el mundo, no solamente por los judíos. Llega cansado en los alrededores de un pueblo que en su época se llamaba Sicar, pero en el Antiguo Testamento se llamaba Siquem, muy famoso porque ahí Josué, sucesor de Moisés, al término del camino del Éxodo, antes que entrar a tomar posesión de la tierra prometida, paró al pueblo para que renovara la alianza con Yahvé que sus padres habían realizado, mejor dicho, habían aceptado la propuesta de alianza por parte de Yahvé en el monte Sinaí, solamente que habían pasado 40 años y de la gente del Sinaí se quedaban vivos solamente Josué y Caleb. Los otros habían muerto, así que el pueblo que estaba entrando a tomar posesión de la tierra prometida eran los hijos y los nietos de la gente que había salido de Egipto y participado en la primera alianza. Bueno, esto ya nos da el contexto teológico y espiritual. Jesús se para en un lugar que habla de alianza entre Dios y los humanos. No contento, se sienta sobre el pozo, dice el texto griego. La traducción trata de armonizar con la lógica, pero en este caso se pierden las referencias exegéticas muy importantes. El texto literalmente dice que Jesús se sentó sobre el pozo, siendo que el pozo era un conducto estrecho donde se ponían los baldes para sacar el agua, y para que no entrara el polvo y la arena a contaminarlo, lo cerraban con una piedra. Si tratamos de imaginar con un poco de fantasía, un conducto vertical cerrado por una piedra se convierte en una silla. Bueno, Jesús estaba sentado sobre el pozo y como iba vestido de su larga túnica, entonces Jesús de hecho cubría totalmente el pozo. Así que a la mujer que viene
para sacar agua al pozo, a la vista no le está permitido ver el pozo directamente, porque Jesús ha tomado el lugar del pozo. Ahora, si consideramos que en el Antiguo Testamento el pozo, precisamente porque da agua, que es fundamental por la vida física, se había convertido en símbolo de la ley de Yahvé, entregada a Moisés, porque así como el agua da la vida física, la ley da la vida espiritual, logramos entender que en este contexto de alianza Jesús ocupa aquella función fundamental de dar vida por medio de la alianza con Dios que en el Antiguo Testamento tenía la ley, tenía la Torá. Jesús es el verdadero instrumento con el cual Dios realizará por fin no simplemente una nueva alianza, sino una nueva y eterna alianza. La mujer llega, Jesús le pide, provocándola, de beber y la mujer se extraña. ¿Por qué? Porque le dice, como tú que eres un varón judío, ya un varón en un contexto machista hubiera muerto más bien que revelarse necesitado de la ayuda de una mujer, pero sobre todo, como justamente subraya la mujer, él era judío y ella samaritana. Judíos y samaritanos se odiaban desde hace unos siglos, prácticamente del octavo siglo, de la época cuando los asirios de Nínive habían invadido la parte norte de Israel, llevándose al exilio la parte más alta de la sociedad, los aristócratas, los trabajadores especializados, y en cambio habían traído colones. Así que poco a poco los campesinos, los pobres que se habían quedado en el país, se habían mezclado con estos colones asirios, dando origen a una raza que, según los judíos, era bastarda. Evidentemente dos términos que nosotros hoy en día rechazamos totalmente, tanto el concepto de raza quanto el concepto de bastardo, pero así era en la época. Y precisamente por este odio que a su vez le devolvían los samaritanos, habían pasado algunas cosas como la profanación del templo de Jerusalén por parte de los samaritanos y la destrucción del templo de los samaritanos en el monte Garizim por parte de los judíos, definitivamente se odiaban. Bueno, Jesús deja caer esta pregunta legítima, pero que llevaba a la muerte. Cuando los pueblos se dividen y se contraponen, van recto a la muerte, y en cambio empieza a dialogar con la mujer sobre el concepto de agua viva. La mujer al comienzo no entiende que Jesús parece que le está diciendo que tenga un agua milagrosa por la cual cuando uno la bebe luego no vuelve a tener sed, se la pide. Jesús trata de explicarle poco a poco que es un agua viva en el sentido que se convierte en un manantial dentro de la persona que a su vez la transforma para que dé también la vida. Evidentemente la referencia sacramental, así la lee el evangelista Juan, es al agua del bautismo que nos da la vida porque nos da el Espíritu Santo santificador y dador de vida, como profesamos en el credo. Y, pero, visto que la mujer, pobrecita, no es teóloga, no puede tanto, Jesús baja un poquito el nivel y le dice, va a llamar a tu marido. La mujer responde, no tengo marido. Jesús está jugando sobre la palabra marido, porque en arameo, el idioma que hablaban, la palabra marido se dice Baal, pero Baal también significa señor, que se utilizaba por los dioses, y también los dioses se llamaban Baal.
sobre todo los dioses de Canaán. Pensamos al más importante, Baal Peor. Así que Jesús está prácticamente jugando con la palabra. Le dice, va a llamar a tu marido. En este sentido, convierte a la mujer en un símbolo de su propio pueblo, que ha tenido más que un marido, es decir, más que un Dios. Se había contaminado de la idolatría y al final, aunque creía en Yahvé, pero lo trataba como si fuera un Dios pagano. La mujer, pero, que no logra entender todavía todo esto, se queda extrañada porque se da cuenta que este hombre la conoce y le dice, veo que eres profeta. Entonces da un paso inesperado. Nadie hubiera podido esperarse de una mujer como esta que se interesara de la verdadera religión. Porque cuando pregunta al Señor Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, ustedes en cambio dicen que es Jerusalén el lugar donde que hay que adorar. Es una manera, dicha diversamente, para preguntarle cuál es la verdadera religión, la vuestra o la nuestra. Y Jesús responde de una manera extremadamente interesante, porque no cae en ningún extremo. Ni dice, todas las religiones son iguales, porque dice, nosotros creemos en lo que conocemos, ustedes no, pero tampoco dice que una es cierta y la otra es falsa, porque la religión no es como el fútbol, que para que uno venga el otro tiene que perder. Jesús dice que hasta ahora la verdadera religión en el sentido de la más correcta es la religión de los judíos, pero ha llegado la hora en la cual hay que dar un paso adelante. Desde ahora en adelante, el culto que hay que ofrecer a Dios, el culto agradecido a Dios, como Dios es espíritu, tiene que ser un culto en espíritu y verdad, que en el lenguaje del evangelista Juan significa la verdad es el plan de salvación de Dios. El Espíritu, evidentemente el Espíritu Santo. Así que el verdadero culto consiste en dejarse mover por el Espíritu Santo dentro del plan de salvación de Dios para corresponder a la nueva y eterna alianza. A esta altura llegan los discípulos, se extrañan, metiendo la pata, que Jesús está hablando con una mujer y sarcástico el evangelista subraya que pero nadie se atrevió a preguntarle por qué lo haces, qué quieres de ella, conociendo bien al Señor Jesús, en cambio tratan de convencerlo a comer. Jesús se niega explicándole que su comida es la voluntad del Padre y precisamente por eso los invita a contemplar a la cosecha, a los campos que están listos por la cosecha abundante. Solo que faltando todavía 4 meses, los discípulos miran y ven solamente la sequía. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Que Jesús ve lo que no está? No. Significa que Jesús mira con los ojos de Dios. Jesús ve con los ojos de la fe. Y esto significa que en el mundo hay mucha expectativa, muchas necesidades e incluso mucho bien que nosotros a veces no logramos verlo. Cuando una persona que se da pinta de ser muy religiosa, muy devota, se queja que en el mundo hay demasiado pecado, es el reino del pecado, ya la gente se ha pervertido y todo esto acá, significa que no es una persona de fe. Puede ser una persona religiosa, es diferente, pero no le creen, no la tomen en serio, porque la persona auténticamente de fe mira con los ojos de Dios y sin ser ingenua, exactamente como el Señor Jesús ve todo el bien. La contraposición es feroz porque en la primera parte tenemos a Jesús que habla con una mujer samaritana pluriadúltera que al final se convierte en la primera misionera a su pueblo, es ella que va a llamar a lo suyo. La segunda parte
Jesús que habla con los suyos, con los discípulos, que pero no logran entenderlo. En la primera parte Jesús habla de un agua viva, símbolo del bautismo. En la segunda parte se habla de una comida, símbolo de la Eucaristía. Al final, los samaritanos que vienen con la mujer, después de haber invitado y convencido al Señor Jesús a quedarse 2 días con ellos, y escuchando su palabra, llegan a creer en Él. Si vamos a buscar los títulos que encontramos en este texto, sobre todo en los labios de la mujer, al comienzo Jesús está reconocido solamente como un varón, después como un Señor, no en el sentido de la profesión de fe, sino de una persona honorable, después como un profeta, luego como el Cristo, al final como el Salvador. Es precisamente el camino de fe que estaban invitados a recurrir los catecúmenos en los primeros siglos de la Iglesia y de manera especial dentro de la Cuaresma para recibir en la vigilia pascual el bautismo por mano del obispo. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y pidiendo al Señor Jesús el don del Espíritu Santo cada día para avivar en nosotros el don del bautismo y alimentarlo por medio de la participación a la Eucaristía, seguimos viviendo en paz.